El ajetreo de la cena en Luciano's finalmente había terminado, dejando tras de sí el persistente aroma a ajo y vino tinto que se adhería a mi uniforme. Me dolían los pies con los sensatos zapatos negros que había comprado de segunda mano, y la parte baja de mi espalda gritaba por las horas de agacharme para servir a clientes que apenas me miraban a la cara. 3 turnos dobles consecutivos me habían dejado unas ojeras tan oscuras que ningún corrector de farmacia podía ocultar. Riley, la mesa 7 necesita ser despejada. Marco, el encargado de sala, ni se molestó en levantar la vista de su teléfono. Y la reserva del señor Castellano es en 20 minutos. Su mesa habitual tiene que estar perfecta. Se me encogió el estómago al oír el nombre de Dominic Castellano, el hombre que poseía la mitad de los negocios de esta parte de la ciudad, aunque nadie hablaba de cómo los había adquirido exactamente. Llevaba 6 meses trabajando en Luciano's y lo había visto llegar cada jueves por la noche como un reloj, siempre con una comitiva de hombres bien vestidos que hablaban en voz baja y nunca sonreían a menos que él lo hiciera primero. Recogí los platos de la mesa 7, haciendo una mueca cuando un cuchillo de carne cayó al suelo con un estrépito. Mis manos temblaban de nuevo. La medicación para mi ansiedad estaba intacta en mi apartamento porque el alquiler de este mes había tenido prioridad. Una semana más hasta el día de cobro. Una semana más racionando fideos, ramen y agua del grifo. Lo siento, mascullé, aunque nadie me escuchaba. El restaurante se transformaba cada vez que Dominic llegaba. El personal se movía de forma diferente, hablaba en voz baja y el aire mismo parecía espesarse con la tensión. Hasta ahora había logrado evitar servir su mesa, pero Vanessa había llamado para decir que estaba enferma, y Marco no me había dado otra opción. «Da buenas propinas». «Bueno», había dicho Marco encogiéndose de hombros, lo que sugería que no había lugar para discusiones. «Simplemente no lo arruines». Estaba colocando el último tenedor en su mesa cuando las puertas principales se abrieron. Una ráfaga de aire otoñal entró, trayendo consigo el aroma de colonia cara y peligro. No necesité levantar la vista para saber que era él. El restaurante se quedó en silencio. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase mientras él entraba, flanqueado por 2 hombres de traje oscuro. Uno escaneó la sala con una precisión practicada antes de asentir imperceptiblemente. Solo entonces Dominic entró completamente en el restaurante. Se movía con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no, que nunca se había preocupado por las facturas ni había temido caminar solo a casa por la noche. Su traje probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Gris carbón y perfectamente adaptado a sus anchos hombros y esbelta cintura. A sus 35 años, era más joven de lo que la mayoría esperaba de un hombre de su reputación, con pómulos marcados y ojos tan oscuros que parecían negros con cierta luz. Bajé la mirada rápidamente, fingiendo ajustar una servilleta que ya estaba perfectamente alineada. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como si intentara escapar, y se me secó la boca. Tenía 3 mesas que atender esta noche, y la suya era una de ellas. Podía hacerlo. Había sobrevivido a cosas peores. «Buenas noches, señor Castellano». La voz de Marco adoptó el tono adulador que reservaba para los VIPs. «Su mesa habitual está lista». Me retiré a la cocina, apoyándome contra la fría pared de azulejos y respirando profundamente. A través de la pequeña ventana circular de la puerta batiente, observé cómo Dominic tomaba asiento frente a la entrada. Uno de sus hombres se sentó frente a él mientras el otro permanecía de pie cerca de la barra, su mirada moviéndose constantemente por la sala. «¿Qué haces, Lily?» Otra camarera apareció a mi lado con una bandeja de aperitivos. «¿Es para la mesa 12?» «No, yo solo estoy orientándome. Tengo al señor Castellano esta noche». Los ojos de Lily se abrieron un poco. «¿Primera vez con el gran jefe, eh? No te preocupes, no muerde». Hizo una pausa, una pequeña sonrisa asomando en sus labios, al menos no en público. Mis mejillas se encendieron y me ocupé de preparar una jarra de agua con rodajas de limón. ¿Algún consejo? Sé invisible a menos que necesite algo. No hagas contacto visual a menos que te hable directamente. Y hagas lo que hagas, no derrames nada en ese traje. Armada con el consejo de Lily,
y la jarra de agua, me acerqué a su mesa. Mis manos temblaban tanto que los cubitos de hielo tintineaban contra el vaso. Me concentré en servir agua sin derramar, manteniendo la vista baja. «Buenas noches, señor. Soy Riley. Seré su camarera esta noche». Mi voz sonó extraña a mis propios oídos, demasiado aguda y sin aliento. Cuando no respondió de inmediato, me atreví a levantar la vista. Me observaba con una intensidad que me hacía sentir desnuda, como si pudiera ver a través de mi uniforme todas las partes rotas de mí que tanto me esforzaba por ocultar. Por un momento, esos ojos oscuros sostuvieron los míos, y algo cambió en el aire entre nosotros. Reconocimiento, quizás, aunque estaba segura de que nunca nos habíamos conocido antes. El especial de esta noche son vieiras selladas con salsa de mantequilla y limón. «Y tráiganos lo de siempre», interrumpió, su voz profunda y suave como el whisky añejo, «y una botella del Brunello de 1982. Asentí y me di la vuelta para irme. Un alivio me invadió al ver que la interacción había sido misericordiosamente breve, pero su voz me detuvo. «Espere». Me quedé paralizada, de espaldas a él antes de girarme lentamente. «Sí, señor. Es nueva». No fue una pregunta. «Llevo aquí 6 meses, señor». Algo parpadeó en su rostro. Sorpresa, quizás, o molestia por no haberme notado antes. «6 meses», repitió, como si probara las palabras. «Y sin embargo, es la primera vez que sirve mi mesa». No supe cómo responder a eso. ¿Había estado llevando un registro del personal? La idea me provocó un escalofrío. «Vanessa está de baja por enfermedad», expliqué, y luego me arrepentí inmediatamente de ofrecer información que él no había pedido. Pero en lugar de despedirme, estudió mi rostro por un largo momento. ¿Qué le pasó en la mejilla? Mi mano voló hacia el hematoma que se desvanecía cerca de mi ojo derecho antes de que pudiera contenerme. El recordatorio de Jason, mi ex, y la razón por la que me había mudado a esta ciudad hace 3 años, con nada más que una mochila y $200. La razón por la que todavía reviso las cerraduras de la puerta de mi apartamento 2 veces cada noche. No es nada, mentí. Me golpeé contra una puerta. Sus ojos se entrecerraron ligeramente y supe que no me creía. Algo oscuro cruzó sus facciones. Apareció y desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. «Traiga el vino primero», dijo finalmente, despidiéndome con un leve asentimiento. Me apresuré a la bodega, con el corazón acelerado. La botella que había pedido costaría más que mi alquiler mensual. Lo acuné con cuidado mientras volvía a la mesa, presentándoselo para su aprobación antes de abrirlo con manos que no dejaban de temblar. A medida que avanzaba la noche, me adapté al ritmo del servicio, trayendo platos y retirando cubiertos con la menor interacción posible. Pero cada vez que me acercaba a la mesa, podía sentir sus ojos siguiéndome, rastreando mis movimientos con una atención que me erizaba la piel. No como las miradas lascivas que a veces recibía de hombres de negocios borrachos, sino algo más medido, más calculador. Se acercaban las 11 cuando ocurrió el incidente. Llevaba una bandeja de postres a una mesa cercana cuando un cliente empujó su silla hacia atrás sin mirar, directamente en mi camino. Giré bruscamente para evitarlo, pero mi tobillo se torció, haciéndome perder el equilibrio. La bandeja se inclinó y un soufflé de chocolate se deslizó peligrosamente cerca del borde. En ese momento de desastre inminente, mis ojos buscaron instintivamente a la única persona que podría ayudar. No a Marco, que me habría despedido en el acto, sino a Lily, que estaba sirviendo una mesa al otro lado de la sala. Nuestros ojos se encontraron y en mi pánico le hice nuestra señal privada. Un rápido toque en el lóbulo de mi oreja que significaba «ayúdame». Pero no fue Lily quien se movió. Fue Dominic Castellano. Antes de que el postre pudiera caer, él estaba allí de alguna manera. Sus reflejos eran imposiblemente rápidos para un hombre de su tamaño. Una mano me sujetó el codo mientras la otra atrapaba el borde de la bandeja, equilibrándola sin esfuerzo. Su toque ardió a través de la fina tela de mi uniforme y jadeé con el contacto. «Cuidado», murmuró. Sus labios a centímetros de mi oído, su aliento cálido contra mi piel. Todo el restaurante se había quedado en silencio. Todas las miradas estaban fijas en nosotros.
Nadie había visto nunca a Dominic Castellano tocar a una camarera, y mucho menos correr en su ayuda. Su guardaespaldas se había medio levantado de su asiento, claramente alarmado por el movimiento repentino de su jefe. «Gracias», susurré, incapaz de sostener su mirada. «Lo siento. Mírame». Su voz era suave pero imperiosa. Levanté mis ojos a los suyos, y lo que vi allí me robó el aliento. Preocupación, sí, pero algo más. Un calor posesivo que no tenía sentido viniendo de un hombre que no me conocía. «Deberías tener más cuidado, Riley». La forma en que pronunció mi nombre me provocó un escalofrío. «Esta ciudad puede ser peligrosa para alguien como tú». Antes de que pudiera responder, regresó a su mesa, dejándome allí de pie con una bandeja perfectamente equilibrada y la persistente sensación de sus dedos en mi piel. El restaurante reanudó gradualmente su bullicio normal, pero nada se sentía normal ya. El aire había cambiado, cargado con algo que no podía nombrar. Una hora más tarde, después de que su grupo se había ido y yo estaba limpiando su mesa, encontré un sobre metido debajo de una servilleta. Dentro había un fajo de billetes de $100, fácilmente 1000, y una tarjeta de presentación con un número de teléfono escrito a mano en el reverso. «¿Qué es eso?», preguntó Marco, apareciendo a mi lado. Rápidamente guardé la tarjeta en mi bolsillo. Solo una propina. Debió ser un buen servicio. Su tono sugería algo desagradable, y sentí que mis mejillas ardían. Esa noche, mientras caminaba a casa a mi pequeño apartamento estudio, no podía quitarme la sensación de ser observada. Las calles estaban casi vacías, pero las sombras parecían moverse en mi visión periférica. 2 veces me detuve y me di la vuelta, sin encontrar nada más que el resplandor amarillo de las farolas sobre el pavimento mojado. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que el encuentro con Dominic Castellano simplemente me había alterado. Pero cuando llegué a mi edificio de apartamentos y rebusqué con mis llaves, un sedán negro con ventanillas tintadas pasó lentamente. Dio una vuelta a la manzana antes de aparcar al otro lado de la calle, con el motor en marcha y las luces apagadas. Me apresuré a entrar, revisando 2 veces las cerraduras y cerrando las finas cortinas. Mientras me ponía mi pijama gastado, la tarjeta de presentación parecía quemarme un agujero en el bolsillo del uniforme. La saqué, pasando mis dedos por las letras en relieve. Dominic Castellano, director ejecutivo, Castellano Holdings. El número escrito a mano en el reverso era diferente al impreso en el anverso. Mi teléfono estaba en mi mesita de noche, su pantalla agrietada por la vez que lo dejé caer, huyendo de Jason. Debería tirar la tarjeta. Debería olvidar que esta noche haya sucedido. En cambio, la coloqué con cuidado junto a mi teléfono y me metí en la cama, subiéndome las sábanas hasta la barbilla, como si pudieran protegerme de lo que sea que hubiera cambiado en mi vida hoy. Poco sabía yo que el simple acto de hacer una señal equivocada a Dominic Castellano transformaría mi existencia de maneras que no podía empezar a imaginar. El sueño me eludió esa noche. Me di vueltas y vueltas en mis sábanas raídas. Mi mente revivía el momento en que la mano de Dominic había sujetado la mía. El calor de sus dedos se filtraba a través de mi uniforme. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Esos ojos oscuros y penetrantes que parecían despojarme de mis defensas y escudriñar los lugares rotos que tanto me había esforzado por ocultar. La luz de la mañana se filtraba a través de mis cortinas baratas, proyectando sombras en mi apartamento estudio. Todo lo que poseía era visible desde mi cama. La placa eléctrica donde cocinaba ramen. La mesa desvencijada que había rescatado de la calle. La única silla que se tambaleaba peligrosamente si te echabas demasiado hacia atrás. 6 meses de propinas apenas habían amueblado este lugar. Pero era mío, seguro, anónimo, hasta ahora. La tarjeta de presentación aún yacía en mi mesita de noche, de aspecto inocente a pesar del peso que conllevaba. La recogí, pasando mi pulgar por las letras en relieve de su nombre. ¿Qué querría un hombre como Dominic Castellano con alguien como yo? La pregunta me siguió durante mi rutina matutina, persistiendo mientras me duchaba con agua tibia
y me vestía con mi ropa de segunda mano. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto mientras salía para mi turno de la mañana en la cafetería. Mi segundo trabajo, el que llenaba los huecos entre el servicio de cena en Lucianos. Número desconocido. Buenos días, Riley. Confío en que durmió bien. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. Solo podía ser una persona. ¿Cómo había conseguido mi número? No lo había llamado. Me quedé mirando la pantalla, debatiendo si responder o bloquear el número de inmediato. Antes de que pudiera decidir, apareció otro mensaje. Número desconocido. El coche la espera abajo para llevarla al trabajo. No necesita caminar bajo la lluvia hoy. Me apresuré a la ventana y miré a través de las cortinas. Efectivamente, el mismo sedán negro de anoche estaba aparcado justo delante de mi edificio, con el motor en marcha. Un hombre de traje, no uno de los dos de anoche, pero del mismo estilo, estaba de pie junto a él, su mirada fija en la entrada de mi edificio. El pánico me atenazó. ¿Cómo sabía dónde vivía? ¿Cómo conocía mi horario? Las paredes de mi apartamento de repente se sintieron delgadas como el papel. Mi privacidad violada de maneras que no podía comprender. Agarré mi teléfono, los dedos temblándole mientras tecleaba. ¿Yo? No necesito que me lleven. Por favor, no me envíe más coches. La respuesta fue inmediata. Número desconocido. La elección es suya, pero mi conductor seguirá disponible si reconsidera. Este barrio no es seguro para una mujer sola. La amenaza implícita, o era preocupación, en sus palabras, me erizó la piel. Volví a mirar por la ventana. La lluvia había comenzado, un aguacero constante que me empaparía antes de llegar a la estación de metro. Mi paraguas se había roto la semana pasada y no había podido permitirme uno nuevo. Con un suspiro de frustración, agarré mi bolso y bajé. El orgullo era un lujo que no podía permitirme. No cuando ya llegaba tarde a mi turno. El chófer abrió la puerta del coche en cuanto salí del edificio. De cerca, pude ver el sutil bulto de una funda de hombro debajo de su chaqueta. Asintió respetuosamente, pero no dijo nada mientras me deslizaba en el asiento trasero, el cuero frío y suave contra mis piernas. El interior olía a colonia cara y cuero, un marcado contraste con el olor a humedad de mi apartamento. Un pequeño jarrón con rosas blancas frescas estaba fijado a la puerta. Su perfume llenaba el espacio cerrado. En el asiento a mi lado había una bolsa de papel de mi panadería favorita, aquella por la que a veces miraba el escaparate, pero nunca entraba porque sus magdalenas costaban tanto como mi salario por hora. El señor Castellano pensó que podría apreciar el desayuno, dijo el chófer, encontrando mis ojos en el espejo retrovisor mientras nos alejábamos de la acera. Abrí la bolsa para encontrar un croissant de chocolate aún tibio y una taza de café. Mi estómago rugió traidoramente. ¿Cómo sabía dónde vivo?, pregunté, dejando la bolsa intacta a pesar de mi hambre. ¿O mi número de teléfono? La expresión del chófer permaneció impasible. El señor Castellano tiene recursos. Eso no es una respuesta. Sus labios se curvaron en un atisbo de sonrisa. Es la única que estoy autorizado a dar. Condujimos en silencio después de eso. Observé las gotas de lluvia deslizarse por las ventanillas tintadas, dibujando patrones en el cristal con la punta de mi dedo. El coche se movió suavemente entre el tráfico matutino, tomando calles secundarias que no reconocía hasta que nos detuvimos frente a Brewhouse, la cafetería donde trabajaba. Volveré al final de su turno para llevarla a Lucianos, me informó el chófer. Eso no será necesario. Recogí mis cosas, dejando deliberadamente la bolsa de la panadería en el asiento. El señor Castellano insiste. No me importa lo que el señor Castellano insista. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, impulsadas por el miedo y la confusión. No sé a qué juego está jugando, pero no soy un juguete. La expresión del chófer no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. Sería prudente aceptar la cortesía del señor Castellano, señorita Riley. Un escalofrío me recorrió la espalda al oír su tono. Esto no era cortesía, era control. Ya había experimentado suficiente de eso con Jason como para reconocer las señales de advertencia. Dígale al señor Castellano gracias, pero puedo cuidarme sola.
Salí del coche bajo la lluvia, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí con un golpe definitivo. El ajetreo matutino en Brew House me mantuvo demasiado ocupada para pensar en el extraño encuentro. Serví expresos y lattes a commuters con ojos somnolientos. Limpié mesas y reabastecí pasteles con eficiencia mecánica. Pero 2 veces me sorprendí escaneando la calle a través de las ventanas de la cafetería, medio esperando ver el sedán negro o a uno de los hombres de Dominic observándome. Mi compañera de trabajo Zoe me dio un codazo durante un raro momento de tranquilidad. ¿Estás bien? Pareces nerviosa hoy. ¿Solo cansada? Mentí, forzando una sonrisa. No dormí bien. Asintió con simpatía. Por cierto, alguien te dejó esto. Me entregó una pequeña caja atada con una cinta plateada. Estaba aquí cuando abrí. Mis manos temblaron al tomarla. No había tarjeta, ni nota, solo un paquete perfectamente envuelto que alguien había entregado antes de que la cafetería abriera. ¿No vas a abrirlo?, preguntó Zoe, con la curiosidad brillando en sus ojos. Lo metí en el bolsillo de mi delantal. Luego, el peso de la caja me persiguió durante todo mi turno. Cuando llegó mi hora de almuerzo, no pude resistirme más. Me retiré al baño de empleados, cerré la puerta con llave y desenvolví con cuidado la cinta plateada. Dentro de la caja, anidada en terciopelo negro, había una delicada pulsera de plata. Colgaba de ella un pequeño dije, un escudo con un diminuto diamante en su centro. Protección, claro como el agua. El mensaje no podría haber sido más obvio si lo hubiera escrito. Cerré la caja con un chasquido, metiéndola de nuevo en mi bolsillo. La pulsera era hermosa y aterradora en sus implicaciones. ¿Qué había hecho yo para atraer la atención de un hombre como Dominic Castellano? Una señal equivocada, un momento de pánico, y de repente mi vida estaba siendo infiltrada por un hombre conocido por tomar lo que quería sin importar si se lo ofrecían. El resto de mi turno transcurrió en una bruma de ansiedad. Cuando finalmente fiché para salir, el sedán negro estaba esperando, justo como el chofer había prometido. Esta vez no subí. Pasé directamente de largo hacia la estación de metro, ignorando al chofer que salió y me llamó. El metro estaba abarrotado de commuters de la tarde, el aire denso con olor a perfume, sudor y ropa mojada. Encontré un sitio de pie cerca de la puerta, aferrándome al pasamanos mientras el tren avanzaba a tirones. 3 paradas para transbordo, luego 5 más hasta Lucianos. Podría llegar justo a tiempo para mi turno si los trenes iban según lo previsto. En la estación de transbordo, me abrí paso entre la multitud, manteniendo la cabeza baja. La sensación de ser observada había regresado, hormigueando en la nuca. Miré por encima del hombro, pero solo vi la mezcla habitual de oficinistas cansados y estudiantes. Estaba a mitad de las escaleras hacia el andén de conexión cuando lo vi. Uno de los hombres que había acompañado a Dominic al restaurante la noche anterior. Estaba apoyado en un pilar, fingiendo leer algo en su teléfono, pero sus ojos se levantaron para seguir mi movimiento. El miedo me invadió y me zambullí en el flujo de gente que iba en dirección opuesta. ¿Me había estado siguiendo desde que salí de la cafetería o había estado esperando aquí, sabiendo de alguna manera qué tren tomaría? Salí a un andén diferente al que pretendía, con el corazón acelerado. El siguiente tren llegó casi de inmediato, y me metí justo cuando las puertas se cerraban, sin saber a dónde se dirigía, pero desesperada por escapar. A través de la ventana, vi de reojo al hombre abriéndose paso entre la multitud, su expresión sombría mientras el tren se alejaba. Un alivio me invadió. De corta duración y agridulce, lo había perdido por ahora. Pero estaba en el tren equivocado, yendo en la dirección errónea, y el reloj avanzaba hacia el comienzo de mi turno de noche. Cuando llegué a Lucianos, llevaba 15 minutos de retraso y estaba empapada por la lluvia. Marco me recibió en la entrada del personal, su rostro una máscara de ira apenas contenida. ¿Dónde demonios te habías metido?, siseó bloqueando mi camino. El señor Castellano ha estado preguntando por ti. Se me heló la sangre. ¿Qué? Está en su mesa habitual con unos clientes importantes. Te pidió específicamente como su camarera esta noche.
Pero no estoy en el horario de cena. Se supone que debo estar en el servicio de barra. La expresión de Marco era indescifrable. Los planes cambiaron. Cámbiate rápido. Tu uniforme está en tu taquilla. Y por el amor de Dios, haz algo con tu pelo. Mi taquilla contenía no mi uniforme de camarera negro habitual, sino uno nuevo, todavía negro, pero hecho de un material más fino que susurraba contra mi piel cuando me lo ponía. Me quedaba perfecto, realzando curvas que usualmente intentaba disimular. No había etiqueta ni indicación de dónde había venido, pero lo sabía, así como sabía que la pulsera de plata en mi bolsillo y el coche que me había seguido todo el día eran parte de un juego al que no había aceptado jugar. Me recogí el pelo mojado en un moño pulcro, me puse un poco de pintalabios que había tomado prestado de la taquilla de Lily y me armé de valor para la noche que tenía por delante. Lo que fuera que Dominic Castellano quisiera de mí, le dejaría claro que no estaba en venta, ni por viajes en coches caros, ni por pulseras de plata, ni por uniformes perfectamente confeccionados. Cuando salí de la parte trasera, Lily me agarró del brazo, con los ojos muy abiertos. «¿Qué hiciste para llamar su atención?», susurró. «Nada», dije, con la palabra amarga en mi lengua. «Absolutamente nada». Ella no parecía convencida. «Ten cuidado, Riley. Hay rumores sobre él, sobre lo que les pasa a las personas que se meten en su lado malo». «¿Y qué pasa con la gente que se mete en su lado bueno?», pregunté, aunque ya temía saber la respuesta. La mirada de Lily decayó. «Ellos también desaparecen, solo que de diferentes maneras». Su advertencia me siguió mientras me acercaba a la mesa de Dominic, con la espalda recta a pesar del miedo que se anidaba en mi estómago. Estaba sentado frente a la entrada como siempre, pero esta noche había otros 4 hombres con él, mayores, igualmente bien vestidos, con la mirada aguda y los movimientos cautelosos de depredadores que evalúan amenazas potenciales. Dominic levantó la vista mientras me acercaba, sus ojos oscuros siguiendo mi movimiento. Algo cambió en su expresión. Satisfacción quizás por haberme maniobrado exactamente donde quería a pesar de mis intentos de evitarlo. «Buenas noches, caballeros», dije, orgullosa de que mi voz no flaqueara. «¿Puedo empezar ofreciéndoles algo del bar?» «Riley», dijo Dominic, mi nombre rodando en su lengua como si lo estuviera saboreando. «Empezaba a preocuparme que no nos acompañarías». «El tráfico estaba mal», mentí, evitando su mirada. Ciertamente, no me creyó. Eso estaba claro. «Caballeros, ella es Riley, quien se ocupará excepcionalmente de nosotros esta noche». Los hombres alrededor de la mesa me evaluaron con diversos grados de interés y desdén. Uno, más viejo que los demás, con canas en las sienes, sonrió de una manera que me erizó la piel. «Encantadora», dijo, su acento espeso y de Europa del Este. «Tienes un gusto excelente como siempre, Dominic». Un calor subió a mis mejillas ante la implicación. Antes de que pudiera corregirlo, Dominic habló. «Riley no es una de mis adquisiciones, Victor. Es una empleada valiosa de este establecimiento y será tratada con el debido respeto». Su tono era ligero, incluso conversacional, pero algo en él hizo que la sonrisa de Victor se desvaneciera de inmediato. La mesa se quedó en silencio, la tensión crujiendo en el aire hasta que Dominic la rompió pidiendo vino para la mesa. Mientras me giraba para cumplir el pedido, su mano me agarró la muñeca, la misma donde la pulsera de plata ahora descansaba en mi bolsillo. Su tacto fue suave pero imposible de romper sin armar un escándalo. «No llevaste mi regalo», observó en voz baja. «Para mis oídos solamente». Sostuve su mirada directamente por primera vez esa noche. «No acepto regalos de hombres que no conozco». Algo parpadeó en sus ojos. Diversión quizás o aprecio por mi desafío. «Podríamos remediar eso. Hay un coche esperándola para llevarla a casa esta noche. Yo estaré en él». No era una petición, ni siquiera una invitación. Era una declaración de hechos entregada con la confianza de un hombre que no estaba acostumbrado a ser rechazado. «Prefiero el metro», dije, sacando mi muñeca de su agarre con suavidad, pero firmeza. Su sonrisa fue lenta y segura. «No, no lo prefieres».
Me alejé con sus palabras resonando en mis oídos, sintiendo el peso de su mirada en mi espalda como un toque físico. La noche se extendía ante mí. Horas de navegar su presencia mientras fingía no ser agudamente consciente de cada uno de sus movimientos. Y en algún lugar afuera un coche esperaba, y con él un hombre que había decidido, por razones que no podía comprender, que yo era suya. El resto de la noche transcurrió en una bruma de tensión. Me movía entre las mesas mecánicamente, hiperconsciente de la presencia de Dominic, incluso cuando le daba la espalda. Su mesa requería poco servicio real. Las bebidas se tomaban lentamente. Los platos se degustaban con calma. Las conversaciones se mantenían en voz baja y cesaban cada vez que me acercaba. Pero incluso cuando no les estaba sirviendo directamente, sentía sus ojos seguirme por todo el restaurante. Para las 11, la mayoría de los otros clientes se habían marchado. El grupo de Dominic permanecía, habiendo pasado de la cena al coñac y los puros, el olor a tabaco caro flotando en el aire, a pesar de la política de no fumar del restaurante. Marco no dijo nada al respecto, al igual que no dijo nada sobre el nuevo uniforme que llevaba, o la forma en que la mirada de Dominic me seguía. «Última ronda, caballeros», anuncié, acercándome a su mesa con profesionalidad practicada. «¿Hay algo más que pueda traerles antes de que cerremos?» El hombre de cabellos plateados, Victor, miró su reloj y murmuró algo en un idioma que no entendí. Los demás asintieron, recogiendo sus cosas. «Creo que hemos terminado», respondió Dominic, sus ojos nunca apartándose de los míos. «Mis socios tienen un vuelo temprano mañana». Uno por uno, se pusieron de pie, estrechando la mano de Dominic antes de dirigirse a la salida, donde dos SUV negros permanecían con el motor al ralentí en la acera. Hombres de seguridad se materializaron de las sombras para escoltarlos, moviéndose con la precisión fluida de quienes están acostumbrados a proteger a personas importantes. Y entonces solo quedaba Dominic, todavía sentado, observándome con esos ojos oscuros e indescifrables. «Sus colegas se han ido», señalé innecesariamente. «La cocina está cerrada. Siéntese». Hizo un gesto hacia la silla frente a él. No era una petición, una orden. Yo permanecí de pie. «Todavía estoy de turno». «Ya no». Asintió hacia la parte trasera donde pude ver a Marco girar el cartel de la puerta a cerrado antes de desaparecer en su oficina. El resto del personal ya había comenzado sus tareas de cierre, evitando estudiadamente mirar en nuestra dirección. La ira brotó, caliente y repentina. ¿Le compró mi tiempo a mi jefe? Un destello de algo, quizás sorpresa por mi franqueza, cruzó su rostro. Simplemente sugerí que ya habías trabajado suficiente por una noche. Esa no era su decisión. «Siéntese, Riley». Su voz se suavizó, pero el acero debajo permaneció. «Por favor». El por favor me tomó desprevenida. Dudé, luego a regañadientes tomé el asiento frente a él, sentándome en el borde como si estuviera lista para huir en cualquier momento. De cerca, pude ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos, la sombra de la barba a lo largo de su mandíbula a pesar de lo avanzado de la hora. «¿Por qué hace esto?», pregunté, demasiado exhausta para mantener la farsa. «El coche, la pulsera, el uniforme. ¿Qué quiere de mí?» Me estudió por un largo momento, lo suficiente como para que empezara a moverme incómodamente bajo su escrutinio. «¿Sabe quién soy?», preguntó finalmente. Parecía una pregunta trampa. «Dominic Castellano es dueño de Castellano Holdings». «¿Y qué hace Castellano Holdings, según su entendimiento?» Tragué saliva con dificultad. Todos conocían los rumores, los murmullos sobre el origen de su dinero. Nadie lo discutía abiertamente, pero en una ciudad de este tamaño, los secretos tienen una forma de propagarse. Bienes raíces, importación, exportación, inversiones. Recité la línea oficial del sitio web de su empresa, que había consultado después de nuestro primer encuentro. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Una respuesta diplomática. «No sé qué quiere que diga». La verdad sería refrescante. Respiré hondo. «Dicen que usted está conectado, que su familia ha controlado ciertos negocios en esta ciudad por generaciones». «Dicen», repitió él con diversión evidente en su tono.
¿Y qué cree usted? Creo que los hombres que envían choferes a seguir a camareras que acaban de conocer son peligrosos, independientemente de su ocupación. En lugar de sentirse ofendido, se rió, un sonido genuino que transformó su rostro, suavizando las aristas duras y haciéndolo parecer más joven, casi accesible. Justo, concedió, alcanzando su vaso, aunque yo diría que el peligro depende enteramente de las intenciones de uno. ¿Y cuáles son las suyas? Desafié, más audaz de lo que me sentía. Su expresión se volvió seria. Anoche, cuando le hizo una señal a su colega, no fue para usted, lo interrumpí, el calor subiendo a mis mejillas. Era para Lily. Es nuestro código cuando una de nosotras necesita ayuda. Soy consciente de eso ahora, dijo, sorprendiéndome de nuevo. Pero en ese momento, vi a una mujer angustiada haciendo una señal que reconocí. ¿Reconocí? Hice eco, la confusión reemplazando parte de mi miedo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando. En mi línea de trabajo, ciertos gestos tienen significados específicos. La señal que usted hizo, tocándose el lóbulo de la oreja derecha 2 veces, es una utilizada por personas bajo mi protección cuando están en problemas y no pueden hablar libremente. Las implicaciones me golpearon como un impacto físico. ¿Pensó que yo era qué? ¿Una de su gente? ¿Que le estaba haciendo una señal específicamente a usted? Sí. Su mirada era intensa, recorriendo mi rostro. Y a pesar de darme cuenta de mi error, me encuentro preocupado por usted. Usted no me conoce. Sé lo suficiente. Extendió la mano sobre la mesa. Sus dedos rozaron el hematoma que se desvanecía en mi mejilla. Me encogí al contacto y sus ojos se oscurecieron. Sé que alguien la hirió. Sé que trabaja en 2 empleos y aún así lucha por pagar el alquiler de un apartamento en la peor parte de la ciudad. Sé que envía dinero a un apartado postal en Ohio cada mes. Aunque no tiene familia allí, usted reconoce. El terror me invadió frío y paralizante. ¿Cómo? Recursos, dijo simplemente, haciendo eco de la evasiva respuesta anterior de su chofer. La pregunta no es cómo sé estas cosas, Riley. Es lo que pretendo hacer al respecto. No hay nada que hacer, insistí, levantándome de mi silla. Mi vida no es asunto suyo. Él también se puso de pie, su altura obligándome a inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Se convirtió en mi asunto el momento en que pensé que me estaba haciendo una señal pidiendo ayuda. Pero no lo estaba haciendo. Y sin embargo, la necesita igualmente. Antes de que pudiera formular una respuesta, las puertas de la cocina se abrieron y Lily emergió. Sus ojos se abrieron al vernos tan cerca. Ella dudó, claramente insegura de si interrumpir. «Ya están tus cosas», me llamó después de una incómoda pausa. «Cuando acabes». «Ya voy», respondí, agradecida por la excusa para escapar de esta inquietante conversación. Me volví hacia Dominic. «Tengo que irme». Él asintió una vez, aceptando la interrupción con más gracia de la que esperaba. «Mi coche sigue esperando. Voy en metro». Su mandíbula se apretó, un músculo trabajando bajo la piel. «Es después de medianoche. El barrio donde vives es donde yo vivo». Lo interrumpí. «Me las arreglo bien». Algo peligroso brilló en sus ojos. Apareció y desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. Como deseé. Se llevó la mano a su chaqueta y sacó una elegante tarjetera. «Pero tome esto, mi número privado. Día o noche. Si necesita algo, lo que sea, llame». Miré la tarjeta ofrecida, idéntica a la que aún estaba en mi mesita de noche. «Ya tengo una». «Tome otra», insistió. «Guárdela consigo». Para terminar la conversación, más que por cualquier otra cosa, acepté la tarjeta, deslizándola en mi bolsillo junto a la pulsera de plata que aún no me había puesto. «Buenas noches, señor Castellano». «Dominic», me corrigió, su voz suavizándose de nuevo. «Cuando estemos solos, preferiría que usaras mi nombre de pila». La intimidad implícita en esa petición me hizo sentir un escalofrío. «No volveremos a estar solos». Su sonrisa regresó, confiada y conocedora. «Ya veremos». Me retiré a la sala del personal, con el corazón latiéndome con fuerza.
Lily me estaba esperando, con una expresión de mezcla de preocupación y ardiente curiosidad. «¿Qué demonios, Riley?», susurró, ayudándome a recoger mis cosas. «Primero el coche esta mañana. Ahora se queda hasta tarde solo para hablar contigo». «¿Qué está pasando?» «Nada», insistí, cambiándome rápidamente el nuevo uniforme por mi propia ropa. «Es un malentendido, eso es todo». Ella no parecía convencida. «Ten cuidado. Hombres como él no aceptan bien el rechazo». «No lo estoy rechazando porque no hay nada que rechazar», dije más bruscamente de lo que había querido. «Me ha confundido con otra persona. Una vez que se dé cuenta, perderá el interés». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, no estaba segura de creerlas. La forma en que me había mirado, las cosas que sabía de mí. Esto iba más allá de un simple caso de identidad equivocada. Salimos por la entrada del personal, con Lily entrelazando su brazo con el mío, mientras caminábamos hacia la estación de metro. Las calles estaban más tranquilas ahora, la mayoría de los restaurantes cerrados, y los juerguistas nocturnos aún no habían salido de los bares y clubes. Recorrí los coches estacionados mientras pasábamos, medio esperando ver el sedán negro siguiéndonos, pero la carretera estaba despejada. «¿Quieres pasar la noche en mi casa?», Lily me ofreció mientras bajábamos a la estación. «Mi compañera de piso está fuera este fin de semana». La oferta era tentadora. La idea de regresar a mi apartamento vacío, sabiendo que Dominic sabía exactamente dónde vivía, me provocó una ola de ansiedad. Pero esconderme no resolvería nada. «Gracias, pero estaré bien», le aseguré. «¿De verdad?». Nos separamos en el punto de transbordo, Lily dirigiéndose al oeste hacia su apartamento compartido en un barrio ligeramente mejor que el mío. Sola en el andén, me encontré escuchando los pasos, escaneando rostros con más atención de lo habitual. El tren llegó medio vacío y elegí un asiento cerca de la cabina del conductor. Abrazándome a mí misma contra el agresivo aire acondicionado, el hematoma que Dominic había notado casi había desaparecido, una sombra amarillenta contra mi piel pálida. Lo toqué distraídamente, recordando el suave roce de sus dedos. ¿Cómo había sabido sobre el dinero que enviaba a Ohio, sobre mis 2 trabajos, sobre la lucha por pagar el alquiler? El tren se detuvo bruscamente en mi estación y emergí al húmedo aire nocturno. Normalmente, caminaba rápidamente, con las llaves apretadas en mi puño como arma improvisada, los ojos alerta ante posibles amenazas. Esta noche, me encontré caminando aún más rápido, el pánico creciendo con cada sombra y sonido desconocido. Estaba a 2 cuadras de mi apartamento cuando noté al hombre. Estaba apoyado en un poste de luz, fumando un cigarrillo, su rostro oscurecido por una capucha. Al acercarme, se irguió, dejando caer el cigarrillo y aplastándolo bajo su bota. Algo en su postura hizo sonar las alarmas en mi mente. Crucé la calle, acelerando el paso. Por el rabillo del ojo, lo vi hacer lo mismo, manteniendo la distancia entre nosotros, pero definitivamente siguiéndome. Mi pulso se disparó y rebusqué en mi bolso buscando mi teléfono, lista para llamar. La policía rara vez respondía rápidamente en este vecindario. La tarjeta de presentación parecía arder en mi bolsillo. No lo llamaría. No le daría la satisfacción de tener razón sobre los peligros de mi vecindario. Giré bruscamente por un callejón que sabía que conectaba con la siguiente calle. Un atajo que rara vez tomaba de noche debido a su poca iluminación, pero que podría ayudarme a perder a mi perseguidor. El sonido de pasos detrás de mí se aceleró, y el miedo me atravesó como electricidad. Eché a correr, mis zapatillas gastadas golpeando el pavimento húmedo. El callejón parecía más largo de lo que recordaba. El lejano poste de luz al final, un faro al que no podía llegar lo suficientemente rápido. Detrás de mí, los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos. Algo me agarró el tobillo. Un trozo de escombro o un adoquín irregular, y tropecé. Mi impulso me llevó hacia adelante sobre las manos y las rodillas. Un dolor me atravesó las palmas al rasparse contra el hormigón áspero. Luché por levantarme, pero una mano me agarró el brazo tirándome hacia atrás. «¡Hola, chica guapa!». Una voz arrastrada en mi oído,
el hedor a alcohol barato y cigarrillos invadiéndome. ¿Cuál es tu prisa? Me retorcí en su agarre, el pánico dándome fuerzas. Suéltame. Su risa era fea, maligna. No seas así, solo quiero hablar contigo. No me interesa. Me aparté bruscamente, pero sus dedos se clavaron más profundo, magullando. Te haces la difícil, ¿eh? Me gusta eso. El terror me arañaba la garganta mientras luchaba. Recuerdos de Jason superponiéndose con el peligro presente hasta que no pude separarlos. Abrí la boca para gritar, pero su otra mano me la tapó, ahogando el sonido. ¡Cállate!, siseó, su tono cambiando de pseudo coartada a amenazante en un instante. Dame tu bolso y tal vez te suelte. Le mordí con fuerza la palma, saboreando la sal de su piel y la mugre de la ciudad. Él chilló, soltándome la boca, pero apretó su agarre en mi brazo, girándome para enfrentarlo. Sus rasgos se nuquearon con ira, un cuchillo apareciendo en su mano libre. ¡Perra! El resto de su amenaza murió cuando una sombra se desprendió de la oscuridad detrás de él. Hubo un crujido nauseabundo y de repente fui libre, mi atacante cayendo al suelo con un grito ahogado. De pie sobre él estaba uno de los hombres de Dominic, el mismo que lo había acompañado al restaurante la noche anterior. ¿Está usted herida, señorita Riley?, preguntó, su voz tranquila, como si no acabara de incapacitar a alguien que lo doblaba en tamaño. Lo miré fijamente, el shock haciendo que mis pensamientos fueran lentos y desconectados. ¿Cómo? ¿Por qué? Las instrucciones del señor Castellano fueron claras. Dijo simplemente, inclinándose para recoger mi bolso de donde había caído. Debe ser protegida. El hombre en el suelo gimió, intentando levantarse. Sin mirar, el guardaespaldas de Dominic le propinó una patada precisa que lo dejó inmóvil de nuevo. No pedí ayuda, dije con voz temblorosa. No usé la tarjeta. No era necesario. Señaló el callejón donde apenas pude distinguir la silueta del sedán negro. Nunca nos fuimos. La implicación me dejó momentáneamente en silencio. Me habían estado siguiendo toda la noche, observando desde la distancia, esperando exactamente que esto sucediera, que necesitara un rescate para que Dominic pudiera demostrar su punto. El señor Castellano está esperando, dijo el guardia, ofreciéndome su brazo con una formalidad inesperada. Lo miré a él y luego a la figura postrada en el suelo. ¿Y los demás se encargarán? Su tono sugería que no quería saber los detalles de lo que esa gestión podría implicar. Debería haber tenido miedo. Debería haber corrido en la dirección opuesta, lejos de hombres que manejaban las cosas en callejones oscuros y observaban a las mujeres sin su conocimiento. Pero la adrenalina se estaba desvaneciendo, dejándome temblorosa y vulnerable. Y el sedán negro representaba seguridad, al menos del peligro inmediato. Permití que el guardia me escoltara al coche, mis piernas inestables debajo de mí. Abrió la puerta y allí estaba Dominic, exactamente como me había prometido antes, esperándome. Su expresión era de enfado cuando observó mi apariencia desaliñada, el desgarro en mis vaqueros por la caída, los rasguños en mis palmas. Sin decir una palabra, se movió, haciéndome espacio a su lado. Me deslicé en el asiento de cuero, demasiado exhausta para resistir o preguntar. «Estás sangrando», dijo, su voz tensa con una ira apenas contenida. Miré mis manos, notando por primera vez las gotas de sangre que brotaban de las abrasiones. «No es nada». Caí. Me tomó las manos, acunándolas en las suyas mucho más grandes con una delicadeza sorprendente. De un compartimento de la puerta sacó un botiquín de primeros auxilios, abriéndolo con hábil eficiencia. «Esto escocerá», advirtió, sacando una toallita antiséptica. Su tacto era clínico mientras limpiaba los rasguños, pero sus ojos ardían con una emoción que no pude nombrar. «Él nunca te volverá a tocar». La certeza en su voz me heló. «¿Qué le pasará? Nada que deba preocuparte». Eso no es una respuesta. Dominic levantó la vista de mis manos, su mirada se encontró con la mía. «¿De verdad quieres saberlo?» No quería. La comprensión fue incómoda, pesando en mi pecho junto con la gratitud que no podía evitar sentir hacia este hombre peligroso que, quisiera o no, me había mantenido a salvo esta noche.
¿Por qué haces esto? Pregunté en su lugar, mi voz apenas un susurro. Su pulgar trazó un círculo en mi muñeca justo debajo del punto del pulso. Porque desde el momento en que me miraste en ese restaurante, supe que eras mía para protegerla. La posesividad en esas palabras debería haberme asustado. En cambio, sentí algo completamente diferente, un calor que se extendía por mí que no tenía nada que ver con el miedo, y todo que ver con la forma en que sus ojos se suavizaban cuando se encontraban con los míos. No pertenezco a nadie, dije, pero la protesta sonó débil incluso para mis propios oídos. Su sonrisa fue lenta, conocedora. Todavía no. Metió la mano en el bolsillo y sacó la pulsera de plata, la que yo había dejado en mi propio bolsillo al cambiarme de uniforme. Pero lo harás. Mientras el coche se alejaba de la acera, llevándome hacia un futuro incierto con un hombre que apenas conocía, pero que parecía saber todo sobre mí, no pude evitar preguntarme qué otras señales le había dado sin saberlo, y qué me costarían finalmente. El sedán se deslizó por las calles vacías, su potente motor apenas un susurro en la noche. Observé cómo se desvanecían los puntos de referencia de mi barrio, dándome cuenta tardíamente de que no nos dirigíamos a mi apartamento. ¿A dónde vamos?, pregunté, la tensión regresando a mi voz. La mano de Dominic aún agarraba la mía, su pulgar trazando patrones ociosos en mi piel. A un lugar seguro. Mi apartamento es seguro. Ni siquiera yo creí la mentira. Su expresión permaneció neutral, pero sus ojos se oscurecieron. Tu apartamento tiene el pestillo de la ventana del baño roto, una puerta que podría abrirse de una patada con un esfuerzo mínimo, y un casero que no ha actualizado el sistema de seguridad desde los años 90. Hice una pausa, observando mi reacción. Tu vecino del 2B tiene una llave de tu unidad, cortesía del inquilino anterior que nunca la devolvió. La ha usado 2 veces en el último mes mientras estabas trabajando. El horror me invadió como una ola fría. ¿Cómo sabes? Te lo dije, recursos. Su agarre en mi mano se apretó ligeramente. No vas a volver allí esta noche. Quizás nunca. La forma casual en que desestimó mi hogar, mi independencia, encendió la ira a través de mi agotamiento. No tienes derecho a tomar esa decisión. Alguien intentó hacerte daño esta noche, Riley. Su voz permaneció tranquila, pero algo peligroso acechaba debajo. Si Miguel no hubiera estado allí, porque le ordenaste que me siguiera, lo interrumpí. No pedí protección. Y, sin embargo, la necesitabas. Retiré mi mano de la suya, abrazándome a mí misma. Una noche me quedaré en otro lugar una noche, pero mañana me iré a casa. Me estudió durante un largo momento, luego asintió una vez. Una noche. El coche giró hacia una avenida arbolada en un barrio elegante que rara vez tenía motivos para visitar. Casas adosadas elegantes con vallas de hierro forjado dieron paso a una comunidad cerrada donde un guardia de seguridad nos hizo pasar sin detenernos. Entramos en un camino circular que daba a una mansión extensa que parecía más un pequeño hotel que una residencia privada. ¿Esta es tu casa?, pregunté, incapaz de ocultar mi asombro. ¿Una de ellas? Él salió mientras el conductor abría su puerta, luego extendió su mano para ayudarme. ¿La más segura? Dudé antes de tomarla, el aire frío de la noche me erizó la piel. La casa se alzaba ante nosotros, las ventanas brillaban con una luz cálida a pesar de lo avanzado de la hora. 2 hombres de traje flanqueaban la enorme puerta principal, sus posturas atenta a pesar de la quietud de la noche. ¿Siempre tienes tanta seguridad?, pregunté mientras nos acercábamos, mi voz apenas un susurro. Sí. Puso su mano en la parte baja de mi espalda, guiándome por los escalones. El toque fue ligero, pero posesivo de un modo que aceleró mi pulso, aunque se ha incrementado recientemente. La implicación flotaba en el aire entre nosotros, aumentada por mí, porque había traído a una extraña a su círculo íntimo, o había alguna otra amenaza de la que no era consciente. Los guardias asintieron respetuosamente mientras pasábamos, sus ojos escaneándome con una evaluación profesional antes de volver a su vigilancia del terreno. La puerta principal se abrió antes de que la alcanzáramos.
Una mujer de cabello plateado con un sencillo vestido negro estaba en el umbral. Señor Castellano, saludó, su acento ligeramente europeo. Hemos preparado la suite azul como solicitó. Gracias, Elena, respondió Dominic, haciéndome pasar. Ella es la señorita Riley. Se quedará con nosotros esta noche. Los ojos de Elena recorrieron mi apariencia desaliñada. Los vaqueros rotos, las manos raspadas y el cabello enredado, pero su expresión permaneció impasible. Por supuesto, señor. ¿Le gustaría que la llevara a su habitación? Yo lo haré, dijo. Dijo, por favor, haga que le suban algo de comida y que le busquen algo de ropa de inmediato. Ella desapareció por un pasillo, sus pasos silenciosos sobre el suelo de mármol. Me quedé de pie en el cavernoso recibidor, sintiéndome pequeña y fuera de lugar en medio de la evidente riqueza que me rodeaba. Candelabros de cristal colgaban de techos artesonados. Obras de arte invaluables adornaban paredes revestidas de madera oscura. Era hermoso pero intimidante, un recordatorio de lo diferentes que eran nuestros mundos. Ven, dijo Dominic, su mano regresando a la parte baja de mi espalda. Deberías descansar. Me llevó por una majestuosa escalera al segundo piso, por un pasillo flanqueado por puertas cerradas. La casa estaba en silencio, excepto por nuestros pasos y el tic-tac distante de un reloj de pie. Al final del pasillo, se detuvo ante un par de puertas dobles, abriéndolas para revelar una suite que era más grande que todo mi apartamento. Una cama con dosel dominaba la habitación, drapeada en seda azul que combinaba con las cortinas que enmarcaban las ventanas de piso a techo. Una sala de estar con un pequeño sofá y sillones rodeaba una chimenea donde las llamas bailaban detrás de una pantalla protectora. Más allá de un arco, vislumbré un baño de mármol con una bañera con patas lo suficientemente grande para dos. Esto es excesivo, logré decir, abrumada por la opulencia. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Es seguro. Se acercó a un panel cerca de la puerta, introduciendo un código. Las ventanas son a prueba de balas. Las puertas solo se cierran desde dentro. Nadie entrará sin tu permiso. Las palabras pretendían ser tranquilizadoras, pero me recordaron exactamente quién era él. Un hombre que necesitaba ventanas a prueba de balas y códigos de seguridad, cuya vida se construía alrededor de la constante amenaza de la violencia. Gracias, dije, porque no sabía qué más decir. Por esta noche. Por antes, su expresión se suavizó ligeramente. No necesitas agradecerme por mantenerte a salvo, Riley. No es por eso que lo hago. Entonces, ¿por qué? La pregunta me había estado persiguiendo desde aquella primera noche en el restaurante. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Se movió hacia mí, acortando la distancia entre nosotros con pasos medidos hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Su mano se levantó para acariciar mi mejilla, el pulgar rozando el hematoma que se desvanecía y que había captado su atención por primera vez. Porque cuando vi esto, dijo, su voz bajando a un susurro, quise matar al hombre que lo puso allí. Un escalofrío me recorrió ante la mención casual de violencia, pero no me aparté. Ni siquiera lo conoces. Sé que hirió algo precioso. Sus ojos fijaron los míos, intensos e inquebrantables. Algo que me pertenece. No te pertenezco, repetí, pero la protesta sonó más débil que antes. Todavía no, asintió, haciendo eco de sus palabras anteriores. Su pulgar se movió para trazar el contorno de mi labio inferior. Pero lo harás. La certeza en su voz debería haberme asustado. En cambio, envió un calor que se extendía por la parte baja de mi abdomen, una atracción peligrosa que no podía permitirme reconocer. Me eché hacia atrás, rompiendo el contacto entre nosotros. Debería dormir, dije, mi voz inestable. Ha sido una noche larga. Me estudió un momento más, luego asintió. Elena te traerá comida y ropa. Si necesitas algo, lo que sea, presiona el intercomunicador junto a la cama. Te escucharé. La implicación de que estaría escuchando, esperando mi llamada en la noche, me produjo otro escalofrío. No del todo por miedo. Buenas noches, Dominic, dije, probando su nombre en mi lengua por primera vez. Algo parpadeó en sus ojos. Satisfacción, quizás,
ante esta pequeña concesión. «Buenas noches, Riley». Se dirigió a la puerta, deteniéndose con la mano en el picaporte. «Mañana hablaremos de Jason». Mi sangre se heló. «¿Qué? ¿El hombre que te dio ese moretón? ¿El que estás escondiendo en Ohio?» Su expresión era tranquila. «De hecho, el que le envías dinero todos los meses para evitar que te encuentre». El pánico me oprimió la garganta. «¿Cómo sabes lo de Jason?» «Lo sé todo sobre las personas que me importan». Abrió la puerta, su silueta enmarcada por la luz del pasillo. «Descansa ahora. Estás a salvo aquí». La puerta se cerró tras él con un suave clic, dejándome sola en la suite opulenta que de repente se sentía como una hermosa prisión. Me dejé caer en el borde de la cama. Mis piernas ya no podían sostenerme. ¿Cómo sabía lo de Jason? ¿Y los pagos? Había sido tan cuidadosa, usando efectivo y giros postales, sin dejar rastro digital que pudiera rastrearse. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Elena entró llevando una bandeja de comida y una pila de ropa doblada. «Le he traído algo de comer», dijo, dejando la bandeja en una pequeña mesa cerca de la chimenea. «Y ropa para dormir y para mañana». El señor Castellano pensó que quizás preferiría no volver a su apartamento de inmediato. Por supuesto que sí. Ya había decidido que no volvería, independientemente de nuestro acuerdo. «Gracias», dije automáticamente, demasiado cansada para discutir con alguien que solo seguía órdenes. Elena asintió, volviéndose para irse, pero vaciló en la puerta. «Nunca ha traído a nadie aquí antes», dijo en voz baja, sus ojos encontrándose con los míos. «En todos los años que he trabajado para él». Antes de que pudiera responder, se había ido. Cerrando la puerta suavemente detrás de ella, me quedé inmóvil, dándole vueltas a sus palabras en mi mente. ¿Qué significaba que yo fuera la primera? ¿Se suponía que eso me hacía sentir especial, honrada? ¿O era una advertencia sobre la seriedad con la que se tomaba esto? Fuera lo que fuera, la comida, un tipo de pasta con una delicada salsa de crema, permaneció intacta mientras me dirigía al baño, despojándome de mi ropa rasgada y sucia. La ducha era una maravilla tecnológica con múltiples chorros y configuraciones que no me molesté en descifrar. Me quedé bajo el chorro hirviendo, dejando que se llevara la suciedad del callejón y la persistente sensación de las manos de mi atacante. Después, envuelta en una toalla más suave que cualquier cosa que hubiera tenido, examiné la ropa que Elena había traído. Pijamas de seda en un azul profundo que combinaban con la decoración de la habitación, un vestido sencillo para mañana y una ropa interior suave y gris que aún conservaba las etiquetas de diseñador. Todo de mi talla. Me puse el pijama, la tela susurrando contra mi piel. ¿Ya había estado planeando este momento? ¿Había comprado estas cosas anticipando traerme aquí? ¿O simplemente tenía una casa llena de ropa de mujer de varias tallas preparada para cualquier invitada que pudiera traer a casa? La idea era inquietante. Regresé al dormitorio, el hambre finalmente superó mi ansiedad. La pasta aún estaba tibia, y a pesar de todo, me encontré devorándola, sin darme cuenta de lo hambrienta que había estado hasta que el primer bocado golpeó mi lengua. Mientras comía, exploré la habitación, probando los cierres de la puerta, funcionaban, y examinando el sistema de intercomunicación junto a la cama, un simple botón que presumiblemente conectaba con la habitación u oficina de Dominic. Las ventanas daban a jardines cuidados iluminados por una sutil iluminación paisajística. A lo lejos, pude distinguir las siluetas de hombres patrullando los terrenos. Estaba prisionera aquí, aunque en una jaula dorada. La comprensión debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí una extraña sensación de calma. Por primera vez en 3 años, no necesitaba revisar 2 veces las cerraduras ni dormir con un ojo abierto. Cualesquiera que fueran las intenciones de Dominic hacia mí, sabía con una certeza profunda que nadie me haría daño aquí. La cama, cuando finalmente me metí en ella, era pecaminosamente cómoda, las sábanas frescas y suaves contra mi piel. El agotamiento me invadió, pero el sueño seguía siendo esquivo mientras mi mente daba vueltas con preguntas. ¿Por qué Dominic se había obsesionado conmigo? ¿Qué quería? Y lo más apremiante de todo, ¿qué sabía él de Jason que yo no? Debí de haberme quedado dormida al final,
porque me desperté de repente con la luz del sol entrando por una rendija de las cortinas. Por un momento desorientador, no recordé dónde estaba. Luego todo volvió a mi mente. El ataque, el rescate, la casa de Dominic. Un suave golpe en la puerta me hizo sentar, tirando de las sábanas hasta la barbilla como un escudo. Sí. Desayuno, señorita. La voz de Elena llamó. ¿Puedo pasar? Solo un minuto. Me levanté de la cama, me pasé una mano por el cabello enmarañado y abrí la puerta. Elena estaba con otra bandeja, esta con café, frutas frescas y lo que parecían tostadas francesas. Detrás de ella había una mujer más joven con un brazo lleno de ropa. El señor Castellano pensó que quizás necesitaría más opciones, explicó Elena, señalando la ropa. Bianca puede ayudarla a encontrar algo adecuado. ¿Adecuado para qué?, pregunté, retrocediendo para permitirles la entrada. Para su reunión, respondió Elena, colocando la bandeja junto a los restos de la cena de anoche. El señor Castellano ha solicitado su presencia en su estudio a las 10:11. Una mirada al reloj ornamentado de la chimenea mostraba que ya eran las 9. Necesito ir a trabajar, protesté. Mi turno comienza a las 11. El señor Castellano ha hablado con sus empleadores, dijo Elena, su tono sugiriendo que esto era un asunto rutinario. Sus turnos han sido cubiertos para hoy. La ira estalló, caliente e inmediata. No tenía derecho a hacer eso. La expresión de Elena permaneció cuidadosamente neutral. Puede discutir eso con él a las 10:00. Señaló a Bianca, que estaba organizando la ropa en la cama. Bianca se quedará para ayudarla. No necesito ayuda para vestirme, espeté, e inmediatamente me arrepentí de mi tono. Nada de esto era culpa de Elena. Lo siento, simplemente no me gusta que tomen decisiones por mí. Algo parecido a la simpatía parpadeó en los ojos de la mujer mayor. Pocos que entran en la órbita del señor Castellano mantienen una independencia completa, señorita Riley. Pero no todas las jaulas son prisiones. Con esa críptica declaración, se fue, cerrando la puerta tras ella. Bianca, que no debía de tener más de 20 años, me ofreció una tímida sonrisa. ¿Le gustaría ver las opciones, señorita? El señor Castellano fue muy específico con los colores. Por supuesto que sí. Suspiré, indicándole que continuara. ¿Qué otra opción tenía? Estaba en su casa, rodeada de su personal, dependiente de su hospitalidad. Por ahora, al menos, seguiría el juego. La ropa era hermosa, sencilla, pero claramente costosa en tonos azules y grises que favorecían mi tez. Elegí un vestido azul pálido hasta la rodilla. Su corte modesto desmentía el lujo de la tela. Bianca se ofreció a peinarme, pero me negué, optando por una sencilla cola de caballo que lo mantenía alejado de mi cara. Precisamente a las 10:00, me paré frente a la puerta del despacho de Dominic, mi ropa prestada sintiéndose como un disfraz. Levanté la mano para llamar, luego dudé, la incertidumbre invadiéndome. ¿Qué hacía yo aquí? ¿Qué esperaba ganar con esta reunión? Antes de que pudiera decidir si llamar o huir, la puerta se abrió, revelando a Dominic con una camisa blanca impecable y pantalones oscuros, sus mangas remangadas para exponer unos antebrazos musculosos. Así se veía más joven, menos intimidante que con sus trajes a medida. Riley, dijo, sus ojos recorriéndome con obvia apreciación. Estás preciosa. Esta no es mi ropa, le recordé, pasando junto a él y entrando en el estudio. La habitación era exactamente lo que hubiera esperado. Madera oscura, libros encuadernados en cuero, un escritorio macizo que probablemente costaba más que el salario de un año de mis 2 trabajos combinados. Ventanas del suelo al techo daban al camino de entrada, ofreciendo a Dominic una vista clara de cualquiera que se acercara a la casa. «Te sientan mejor que lo que tenías», dijo, cerrando la puerta. «Por favor, siéntate». Elegí un sillón en lugar del sofá, manteniendo cierta distancia entre nosotros. Llamaste a mis jefes. Se acercó a un aparador, sirviendo 2 tazas de café de una cafetera de plata. Sí, sin preguntarme. Necesitabas descansar. Me tendió una taza, la porcelana delicada en mis manos. Y tenemos asuntos que discutir que no podían esperar. ¿Qué asuntos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se sentó frente a mí,
su postura relajada, pero sus ojos intensos. Jason Miller, 32 años, exnovio, acosador actual. 3 denuncias por violencia doméstica presentadas contra él en Ohio, todas misteriosamente retiradas. Viviste con él durante 2 años antes de huir en mitad de la noche, con nada más que una mochila y el dinero que habías estado escondiendo en una caja de tampones. Cada palabra fue como un golpe físico. Dejé la taza de café antes de que mis manos temblorosas pudieran derramarlo. ¿Cómo sabes todo esto? Te lo dije, recursos. Se inclinó hacia adelante, su expresión grave. Lo que no puedo entender es por qué todavía le estás pagando. La pregunta me tomó por sorpresa. No lo hago. $500 al mes a un apartado de correos en Cleveland, interrumpió. Giros postales comprados en efectivo desde diferentes lugares de la ciudad. Muy cuidadoso, muy irrastreable, pero no invisible para alguien que sabe dónde buscar. La vergüenza me quemaba el pecho, ardiente y sofocante. Él sabe cosas de mí, cosas que no puedo dejar que comparta. ¿Qué cosas, Riley? La voz de Dominic se suavizó, persuadiendo en lugar de exigiendo. Negué con la cabeza, las lágrimas amenazando con caer. Algunos secretos eran demasiado pesados para compartir, incluso con alguien que ya parecía saber tanto sobre mí. Ya no puede hacerte daño, dijo Dominic, llenando el silencio. No mientras estés bajo mi protección. No puedo quedarme aquí para siempre. Susurré, la verdad me dolía en el pecho. Esta hermosa casa, esta ropa costosa, la seguridad que Dominic ofrecía, nada de eso pertenecía a mi realidad. ¿Por qué no? La simple pregunta me dejó aturdida en un silencio momentáneo. Porque este no es mi mundo. Soy una camarera con 2 trabajos en un apartamento que apenas puedo pagar. Tú eres... ¿Soy qué? Me incitó cuando me callé. Peligroso, terminé con honestidad. Poderoso, conectado a cosas de las que no quiero formar parte. Una sonrisa tocó sus labios, pero no llegó a sus ojos. Y sin embargo, aquí estás. Porque tu hombre me salvó de un asaltante en cuyo camino tu vigilancia me puso, repliqué. Una noche, ¿recuerdas? Ese fue nuestro acuerdo. Los acuerdos cambian, dijo simplemente. Las circunstancias cambian. ¿Qué circunstancias? En lugar de responder, alargó la mano para coger una carpeta que estaba sobre la mesa entre nosotros, abriéndola para revelar fotografías. Con una horrible sensación de pavor, me incliné para ver lo que contenían. El rostro de Jason me miraba, más viejo de lo que recordaba, pero aún inquietantemente familiar. El gesto cruel de su boca, la frialdad en sus ojos, todo era igual. En una foto salía de una terminal de aeropuerto. En otra se registraba en un hotel. La marca de tiempo en ambas era de ayer. Está aquí, susurré, la sangre drenándose de mi rostro. ¿En esta ciudad? Sí. La voz de Dominic se endureció. Llegó ayer por la mañana, se registró en el Hotel Westbrook en el centro, hizo 3 llamadas a tu lugar de trabajo intentando conseguir tu horario. El terror me atenazó, helado y paralizante. ¿Se lo dieron? No, me aseguró Dominic. Marco ha sido instruido para no dar nunca información del personal, pero Jason es persistente. Te encontrará eventualmente si regresas a tu antigua vida. La implicación era clara. Mi única seguridad residía en Dominic, en su mundo, bajo su protección. Era una trampa tan segura como el amor de Jason había sido una trampa, pero con barrotes dorados en lugar de moratones. ¿Qué quieres de mí? Pregunté, mi voz apenas audible. ¿Por qué haces todo esto? Dominic dejó la carpeta a un lado y se arrodilló frente a mi silla, poniéndonos cara a cara. Sus manos cubrieron las mías, cálidas y firmes contra mis dedos temblorosos. Porque desde el momento en que te vi, supe que estabas destinada a ser mía, dijo. La simple convicción en su voz era más aterradora de lo que cualquier amenaza podría haber sido. Porque la idea de que alguien te haga daño me hace querer destrozar esta ciudad ladrillo a ladrillo. Porque mereces ser protegida, querida, mantenida a salvo. Mantenida, repetí, la palabra amarga en mi lengua. Como una posesión,
como algo precioso, corrigió, sus pulgares trazando círculos en mis palmas. Quédate conmigo, Riley. Deja que te dé la seguridad que has estado buscando. Déjame encargarme de Jason permanentemente. La implicación detrás de esa última palabra me hizo estremecer. No quiero que muera. No. Los ojos de Dominic buscaron los míos. Después de todo lo que te hizo, todo lo que amenazó con exponer. Aparté la mirada, incapaz de soportar la intensidad de su mirada. La violencia no borra la violencia, solo crea más. A veces, dijo suavemente, es el único lenguaje que hombres como Jason entienden. Antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta nos interrumpió. Dominic se levantó con suavidad, su expresión cerrándose mientras llamaba a la persona para que entrara. Uno de sus hombres de seguridad, Miguel, el que me había salvado en el callejón, entró en la habitación con el rostro sombrío. «Señor, tenemos una situación». La postura de Dominic cambió al instante, la tensión irradiando de cada línea de su cuerpo. «¿Qué clase de situación, Miller?», Miguel dijo, sus ojos parpadeando brevemente hacia mí. «Está en el restaurante, armando un escándalo, exigiendo verla». El suelo pareció hundirse bajo mis pies. La habitación giraba mientras el pánico me arañaba la garganta. Jason estaba en Lucianos. Me había encontrado, tal como Dominic había predicho, tal como siempre había prometido que lo haría. «Trae el coche», ordenó Dominic, su voz mortalmente tranquila. «Y llama a Víctor. Dile que necesito un favor». Miguel asintió una vez y desapareció, cerrando la puerta tras él. Dominic se volvió hacia mí, su expresión más suave pero no menos determinada. «Parece que nuestra conversación tendrá que esperar», dijo, extendiéndome la mano para ayudarme a levantarme. «Pero la elección sigue siendo la misma, Riley. Quédate conmigo y déjame encargarme de esto o enfréntate a él sola». Mientras ponía mi mano temblorosa en la suya, supe que no había una verdadera elección en absoluto. Jason me había encontrado, y la única protección que tenía era el hombre peligroso que estaba frente a mí, ofreciendo seguridad a un precio que apenas empezaba a comprender. El trayecto hasta Lucianos transcurrió en tenso silencio. Dominic se sentó a mi lado en la parte trasera del sedán, su mano cubriendo la mía en un gesto que era a la vez posesivo y tranquilizador. Otros dos coches nos flanqueaban, uno delante, otro detrás, llenos de hombres cuyo trabajo era mantener a Dominic a salvo, mantenerme a mí a salvo. Al menos por ahora. «¿Qué pasará cuando lleguemos?», pregunté finalmente, mi voz apenas audible sobre el ronroneo del motor. El pulgar de Dominic trazó círculos en mi palma, un movimiento rítmico que parecía diseñado para calmar. «Eso depende de él». «¿De Jason?» «Sí». Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e ilegibles. «Si es razonable, aceptará una compensación para irse y nunca volverte a contactar. Y si no es razonable...». Ya sabía la respuesta, pero algo en mí necesitaba oírlo decir. La expresión de Dominic se endureció. «Entonces lo manejaré de otra manera». La tranquila certeza en su voz me produjo un escalofrío. «No quiero que nadie salga herido por mi culpa». «La elección no es tuya». Su agarre se apretó ligeramente. «Jason tomó su decisión cuando te puso las manos encima, cuando te siguió hasta aquí, cuando amenazó con exponer cualquier secreto que tenga sobre ti». Me di la vuelta, viendo las calles familiares de la ciudad pasar borrosas por la ventana. Ahora estábamos entrando en el distrito de negocios, donde Lucianos ocupaba la planta baja de un elegante edificio de antes de la guerra. Incluso desde una manzana de distancia, pude ver el grupo de todoterrenos oscuros aparcados desordenadamente en la acera. «Los hombres de Víctor», explicó Dominic, siguiendo mi mirada. «Él controla este territorio. Necesitaba su permiso para resolver los asuntos aquí». La mención casual de territorios y permisos fue un crudo recordatorio de quién era exactamente Dominic. No solo un empresario rico, sino un hombre con el tipo de poder que operaba fuera de las leyes y restricciones normales. Mientras nuestro coche se detenía frente al restaurante, pude ver figuras moviéndose en el interior, a pesar del cartel de cerrado colgado en la ventana. Marco estaba justo dentro de la puerta,
con el rostro pálido por el estrés. A su lado estaba un hombre que reconocí como parte del equipo de seguridad de Victor de la cena de hacía 2 noches. «Quédate en el coche hasta que Miguel te abra la puerta», instruyó Dominic, su voz sin dejar lugar a discusión. «Cuando entremos, quédate detrás de mí, no hables a menos que te lo diga, y pase lo que pase, no muestres miedo». Fácil para él decirlo. El miedo era una cosa viva dentro de mí, enrollándose y desenrollándose con cada aliento. Miedo a Jason, sí, pero también miedo a lo que Dominic planeara hacer, a la violencia que parecía flotar justo debajo de la superficie de su exterior tranquilo. Miguel abrió la puerta de Dominic primero, escaneando la calle antes de asentir una vez. Solo entonces se movió a mi lado, ofreciéndome su mano con una formalidad inesperada mientras yo pisaba la acera. El aire estaba fresco contra mi piel, llevando el olor de la lluvia que se acercaba. En la distancia, retumbó un trueno, una banda sonora adecuada para la confrontación que se avecinaba. La mano de Dominic se posó en la parte baja de mi espalda, guiándome hacia la entrada. La presión era ligera pero insistente. No admitía dudas. Mientras nos acercábamos, Marco se apresuró a abrir la puerta, su alivio al ver a Dominic palpable. «Señor Castellano, gracias a Dios», dijo, su voz baja y urgente. «Ha estado aquí durante 1 hora, negándose a irse. Dice que es su prometido, que ella le ha robado». La expresión de Dominic no cambió, pero sentí la tensión irradiando de él. «¿Dónde está ahora?» «En el comedor trasero con los hombres de Victor», respondió Marco, lanzándome una mirada nerviosa. «No sabe que le llamé». «Bien». Dominic se volvió hacia Miguel. «Mantén a Riley cerca. Si algo sucede, sácala de inmediato». Miguel asintió, moviéndose para pararse ligeramente detrás de mí, un escudo humano listo para llevarme a salvo al primer signo de problema. El gesto debería haber sido reconfortante, pero en cambio aumentó mi ansiedad. ¿Qué esperaba Dominic que sucediera? Nos movimos por el restaurante vacío, pasando junto a mesas todavía puestas para un servicio que claramente no tendría lugar hoy. El comedor trasero era un espacio más pequeño e íntimo, utilizado para fiestas privadas y eventos especiales. Mientras nos acercábamos, pude escuchar voces, una elevada con ira, las otras bajas y controladas. Jason. Incluso después de 3 años, el sonido de su voz me heló la sangre. Mis pasos flaquearon y Dominic percibió inmediatamente mi angustia. Se giró, sus ojos encontrándose con los míos con una intensidad que momentáneamente ahuyentó el miedo. «Ya no puede hacerte daño», dijo Dominic, su voz modulada solo para mis oídos. «No lo permitiré». La simple promesa me tranquilizó. Respiré hondo y asentí, permitiendo que me guiara los últimos pasos hacia el comedor. Jason estaba de pie en el centro del espacio, de espaldas a nosotros. Estaba más delgado de lo que recordaba. Su una vez musculoso cuerpo se había reducido a una tensión nerviosa. 2 hombres de traje lo flanqueaban, sus posturas atentas pero casuales, como si lidiaran con hombres enfadados todos los días, lo cual me di cuenta de que probablemente hacían. «Sé que trabajan aquí», estaba diciendo Jason, su voz llevando ese familiar filo de rabia contenida. «Y no me iré hasta que la vea. Ella me debe». «¿Qué te debe exactamente?», preguntó Dominic, su voz cortando la habitación como una cuchilla. Jason se dio la vuelta, sus ojos ensanchándose primero con sorpresa por la interrupción, luego entrecerrándose al posarse en Dominic. Cuando su mirada se desvió hacia mí, de pie medio escondida detrás de la figura más ancha de Dominic, su expresión se transformó en algo feo y posesivo. «Riley», exhaló, dando un paso adelante antes de que los hombres de Victor se movieran suavemente para bloquear su camino. «Así que, aquí es donde te has estado escondiendo». «Ella no se ha estado escondiendo», respondió Dominic antes de que yo pudiera hablar. «Ha estado bajo mi protección». Los ojos de Jason se movieron entre nosotros, evaluando rápidamente la situación. Casi pude ver los engranajes girando en su mente, calculando sus posibilidades, sopesando la amenaza potencial que Dominic representaba contra lo que fuera que esperaba ganar al encontrarme.
¿Tu protección? La risa de Jason fue áspera, incrédula. ¿Así es como lo llaman ahora? Siempre tuviste talento para abrir las piernas para salir adelante, ¿verdad, Riley? Dominic se movió tan rápido que apenas lo registré. En un momento estaba a mi lado. Al siguiente estaba al otro lado de la habitación, su mano alrededor del cuello de Jason, levantándolo ligeramente del suelo con una fuerza que parecía imposible para su esbelta figura. «Háblale así otra vez», dijo Dominic, su voz aterradoramente tranquila. «Y será lo último que digas». Jason arañó la mano de Dominic, su rostro enrojeciendo mientras luchaba por respirar. Los hombres de Victor no hicieron ningún movimiento para intervenir. Sus expresiones sugerían que esta era una respuesta perfectamente razonable al insulto. «Dominic», dije, dando un paso adelante a pesar de la mano de Miguel que me sujetaba el brazo. «Por favor». Por un momento pensé que no escucharía. Luego, con obvia renuencia, soltó su agarre, permitiendo que Jason retrocediera tropezando, jadeando por aire. «Estás cometiendo un error», Jason jadeó, frotándose la garganta. «No sabes lo que ella es, lo que ha hecho». «Sé exactamente quién es ella», respondió Dominic, alisando sus puños con precisión casual. «La pregunta es, ¿qué haces en mi ciudad amenazando a alguien bajo mi protección?» Los ojos de Jason se abrieron ligeramente ante la implícita propiedad de la ciudad, un destello de comprensión y miedo cruzando su rostro. «No estoy amenazando a nadie. Solo quiero lo que es mío». «¿Y qué sería eso?» El tono de Dominic era conversacional ahora, casi amistoso, lo que de alguna manera lo hacía más amenazante. «Dinero para empezar», dijo Jason, recuperando algo de su bravuconería. «Ella me ha estado pagando por una razón. Pregúntale sobre Columbus. Pregúntale sobre lo que le pasó a esa chica». Un frío helado invadió mis venas. Había sabido que esto llegaría, sabía que si Jason me encontraba, usaría lo único que no podía soportar que se expusiera. El secreto que me había perseguido durante 3 años, que me había hecho enviar dinero que no podía permitirme a un hombre que despreciaba. «No me interesa la historia antigua», dijo Dominic, su mirada nunca apartándose del rostro de Jason. «Me interesa tu futuro, específicamente si quieres tener uno». La amenaza flotaba en el aire, clara e inconfundible. Jason tragó saliva con dificultad, sus ojos se dirigieron a los hombres de Victor, quienes observaban el intercambio con el interés distante de los espectadores en un evento deportivo. «¿Así va a ser?», preguntó Jason, un toque de desesperación colándose en su voz. «¿Vas a dejar que tu nuevo papi te tome las decisiones ahora, Riley? ¿Qué pasará cuando descubra que eres una asesina?» Las palabras parecieron resonar en la habitación silenciosa. «Asesina». La acusación de la que había estado huyendo durante 3 años. La mentira que Jason había inventado para mantenerme bajo su control, incluso después de haber escapado de su abuso físico. «Basta ya», dijo Dominic, su voz baja y peligrosa. Pero no fue suficiente para Jason. Sintió debilidad, mi debilidad, y presionó su ventaja. «Mató a una chica en Columbus. La empujó de un balcón durante una pelea. Lo encubrí por ella, hice que pareciera un accidente. Tengo pruebas, fotos del cuerpo, la confesión de Riley, todo. Por eso me ha estado pagando». «Está mintiendo», dije, encontrando mi voz por fin. Amy se cayó. Fue un accidente. Intenté salvarla. La sonrisa de Jason fue cruel. «Eso no fue lo que dijiste esa noche. No fue lo que escribiste en esa carta que todavía tengo. La maté. Dios ayúdame. Maté a mi mejor amiga». Tus palabras, Riley. La vergüenza y el dolor me abrumaron, quemándome el pecho como un dolor físico. El rostro de Amy apareció en mi memoria. Su sonrisa, su amabilidad, la forma en que había intentado ayudarme a dejar a Jason esa noche. La forma en que lo había confrontado por los moratones que había visto en mis brazos, sin saber de lo que él era capaz. «Dime qué pasó», dijo Dominic en voz baja, moviéndose para ponerse a mi lado. «La verdad, Riley». Lo miré, buscando en su rostro juicio, asco, el rechazo que había estado esperando durante 3 años. En cambio,
Solo encontré una calma certeza, una presencia firme que ofrecía apoyo sin condiciones. Amy era mi compañera de cuarto en la universidad. Comencé, mi voz apenas un susurro. Vivíamos en un apartamento en el tercer piso. Ella sabía que Jason me estaba haciendo daño, no dejaba de intentar que lo dejara. Esa noche, él vino borracho, enfadado por algo. Amy lo confrontó, le dijo que había llamado a la policía. Los recuerdos volvieron de golpe, afilados y dolorosos como cristales rotos. Se volvió loco, empezó a tirar cosas, a romper muebles. Amy intentó interponerse entre nosotros cuando él me agarró. Hubo una lucha y ella se cayó contra la barandilla del balcón. Cedió. Estaba vieja, podrida. Se cayó. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora sin control. Intenté atraparla. Juro que lo intenté, pero Jason me jaló hacia atrás. Dijo que nadie creería que fue un accidente, que me culparían porque habíamos estado discutiendo antes ese día. Me hizo escribir una confesión. Dijo que la guardaría a salvo en caso de que la policía alguna vez sospechara de juego sucio. Pero no lo hicieron. Dominic adivinó, sus ojos nunca apartándose de los míos. Negué con la cabeza. La investigación dictaminó que fue un accidente, barandilla defectuosa. Pero Jason guardó la carta. Siguió amenazando con enviársela a la policía si alguna vez lo dejaba o dejaba de pagar. Dijo que reabrirían el caso, que iría a prisión. Mentirosa, Jason escupió. Pero ahora había incertidumbre en su voz. Tú la empujaste. Yo te vi. No, dije con más fuerza ahora. Tú me apartaste de ella. Tú la dejaste caer. Tú eres la razón por la que murió. Algo cambió en la expresión de Dominic. Una frialdad se asentó en sus rasgos que lo hizo parecer un extraño. Se volvió hacia Jason y lo que Jason vio en sus ojos le hizo dar un paso atrás involuntario. La chantajeaste, dijo Dominic, cada palabra precisa y medida. Usaste una tragedia para controlarla. La seguiste a través de las fronteras estatales para continuar con tu extorsión. La bravuconería de Jason se desmoronó visiblemente. No fue así. Ella me debía. Lo único que te debe, interrumpió Dominic, es un ajuste de cuentas. Asintió a los hombres de Victor, quienes avanzaron con una eficiencia practicada. Cada uno tomando uno de los brazos de Jason con un agarre que lo hizo quejarse. «Espera», Jason suplicó, el pánico subiendo en su voz. «Tengo la carta. Está en mi habitación de hotel. Puedo probar lo que hizo». «Miguel», dijo Dominic, sin apartar los ojos de Jason. «Consigue la carta». Miguel dio un paso adelante, su expresión sombría. «La llave de la habitación, por favor». Jason dudó, luego, a regañadientes, metió la mano en el bolsillo con su única mano libre, sacando una tarjeta de acceso del hotel. Habitación 412, Hotel Westbrook. Está en la caja fuerte. El código es 3 días 294. Miguel tomó la tarjeta y desapareció sin decir otra palabra, dejando a Jason de pie entre los hombres de Victor, la realidad de su situación finalmente comprendida por él. «¿Qué me vas a hacer?», preguntó, el miedo reemplazando la ira en su voz. Dominic pareció considerar la pregunta. «Eso depende de lo que haya en esa carta. Si Riley dice la verdad, y creo que lo hace, entonces has cometido chantaje, extorsión y cruzado fronteras estatales para hacerlo. Eso es federal. ¿Vas a llamar a la policía?» Jason casi se rió, incrédulo. «Algo me dice que no eres del tipo que involucra a las autoridades». Una fría sonrisa tocó los labios de Dominic. «No, no lo soy. Victor, ¿nos disculparías un momento? Me gustaría hablar en privado con el señor Miller». Los hombres de Victor miraron a su jefe, quien había estado observando en silencio desde el umbral. El hombre de pelo plateado asintió una vez y soltaron a Jason, retrocediendo para unirse a su empleador. «Riley, espera afuera con Victor, por favor», dijo Dominic, su tono suave pero firme. Dudé, dividida entre el miedo a lo que podría pasar y un deseo inesperado de presenciar cualquier justicia que Dominic planeara impartir. «Dominic, por favor». Sus ojos se suavizaron al encontrarse con los míos. «Confía en mí». Algo en esas dos simples palabras trascendió mi miedo.
tocando una parte de mí que había mantenido encerrada desde la noche en que Amy murió. Mi capacidad de confianza. Con un pequeño asentimiento, me di la vuelta y seguí a Victor al comedor principal, la puerta cerrándose tras nosotros con un suave clic. Victor me estudió con ojos curiosos mientras permanecíamos en un silencio incómodo. «Entonces, ¿tú eres la elegida?», dijo finalmente, su acento más marcado de lo que recordaba. «¿La elegida? ¿Qué?», pregunté, abrazándome a mí misma contra un escalofrío repentino. «¿La que domó al lobo?». Una sonrisa tocó sus labios, sorprendentemente amable. «Conozco a Dominic desde que era un niño. Nunca lo he visto mirar a nadie de la manera en que te mira a ti». Antes de que pudiera formular una respuesta, un golpe sordo provino de detrás de la puerta cerrada, seguido por el sonido de cristales rotos. Victor no reaccionó. Su expresión sugería que esto era exactamente lo que había esperado. «¿Lo matará?», pregunté, la pregunta escapándose antes de que pudiera detenerla. Victor me consideró por un largo momento. «¿Te importaría si lo hiciera?». Pensé en Jason, en los años de abuso, el terror de ser encontrada, la vergüenza de pagarle cada mes para guardar un secreto que ni siquiera era verdad. Pensé en Amy, que solo había intentado ayudarme, cuya muerte había sido retorcida en un arma contra mí. «Sí», dije finalmente, «importaría». Algo parecido al respeto brilló en los ojos de Victor. «Entonces no lo matará. Dominic es muchas cosas, pero no es descuidado con lo que importa a aquellos a quienes aprecia». La puerta se abrió entonces, y Dominic emergió. Sus nudillos estaban magullados, un pequeño corte sobre su ceja goteaba sangre, pero por lo demás parecía imperturbable. Detrás de él vislumbré a Jason desplomado en una silla, su rostro ensangrentado, pero su pecho subiendo y bajando, con una respiración constante. «Está hecho», dijo simplemente. «Los hombres de Victor se asegurarán de que abandone la ciudad y nunca regrese». «¿La carta?», pregunté, apenas atreviéndome a esperar. «Miguel la tiene. Será destruida tan pronto como regrese». Los ojos de Dominic buscaron los míos. «Se acabó, O'Reilly. Él no te molestará de nuevo». El alivio me invadió en una ola tan poderosa que mis rodillas casi cedieron. 3 años de mirar por encima del hombro, de ahorrar cada centavo para pagos mensuales, de despertar con sudores fríos de pesadillas de celdas de prisión y el cuerpo cayendo de Amy. Todo terminando con la simple declaración de Dominic. «Gracias», susurré, las palabras totalmente inadecuadas para lo que había hecho. Dominic se acercó, su mano subiendo para acariciar mi mejilla. «Nunca tienes que agradecerme por proteger lo que es mío». Ahí estaba de nuevo, esa afirmación posesiva que debería haberme asustado, pero que en cambio me hizo sentir anclada en un mundo que había estado cambiando bajo mis pies durante demasiado tiempo. En la certeza de Dominic, encontré una extraña clase de libertad. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, inclinándome casi imperceptiblemente hacia su toque. «Ahora», dijo, su pulgar trazando la curva de mi pómulo. «Nos vamos a casa y tú decides si quieres quedarte». Casa. La palabra resonó en mi mente, trayendo consigo imágenes de la mansión con sus ventanas a prueba de balas y guardias armados. No mi casa, todavía no, pero quizás podría hacerlo. Quizás podría construir algo nuevo en la seguridad del mundo de Dominic, algo que no estuviera definido por el miedo, la vergüenza o los secretos. «¿Y si digo que sí?», pregunté, mi voz apenas audible. «Si te quedas». Sus ojos se oscurecieron con una emoción que comenzaba a reconocer. No solo posesión, sino algo más profundo, más complejo. «Entonces aceptas todo lo que viene con ello. Mi protección, mi mundo, mis reglas». Hizo una pausa, su mirada intensa. «A mí». La implicación era clara. Quedarse significaba aceptar a Dominic no solo como protector, sino como algo más íntimo, más vinculante. Significaba entrar de lleno en la jaula dorada que había construido, aceptando tanto su seguridad como sus limitaciones. «¿Y si digo que no?», tuve que preguntar, aunque la respuesta parecía importar menos con cada momento que pasaba.
Entonces te instalaré en algún lugar seguro, donde él nunca pueda encontrarte. Su voz era controlada, pero escuché el esfuerzo que le costó, y te dejaré ir. Estudié su rostro, buscando la mentira, la trampa oculta. Pero todo lo que vi fue a un hombre ofreciendo una elección, quizás la única elección real que había tenido en años. En ese momento, de pie en el restaurante vacío con la tormenta finalmente desatándose afuera, la lluvia azotando las ventanas y las láminas, tomé mi decisión. Alargué la mano, cubriendo la suya con la mía, girando mi rostro para presionar un beso contra su palma. «Llévame a casa, Dominic», dije, las palabras tanto rendición como victoria. Su sonrisa fue lenta, transformando su rostro de peligroso a devastadoramente apuesto. Sin previo aviso me atrajo a sus brazos, sus labios encontrando los míos en un beso que era a la vez tierno y posesivo, un sello sobre la promesa que acabábamos de hacernos el uno al otro. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento y ruborizados, Víctor nos observaba con divertida aprobación. «Un brindis en la boda, sí», dijo, dando una palmada a Dominic en el hombro al pasar. Dominic rió, el sonido rico y genuino. «Paso a paso, viejo amigo». Afuera esperaba el sedán. Miguel de pie junto a él con un sobre que sabía que contenía la carta que me había perseguido durante años. Mientras Dominic me guiaba hacia él, su mano cálida en la parte baja de mi espalda, sentí el peso del pasado levantarse de mis hombros con cada paso. «¿Estás segura?», preguntó Dominic mientras Miguel abría la puerta del coche, su voz baja solo para mis oídos. «Una vez que elijas esta vida, una vez que me elijas a mí, no hay vuelta atrás». Pensé en mi pequeño apartamento con sus cerraduras rotas, en la lucha interminable por llegar a fin de mes, en la soledad que había sido mi única compañera constante desde la muerte de Amy. Luego pensé en la casa de Dominic, en la seguridad y el lujo. Sí, pero más importante aún, en pertenecer a alguien que movería cielo y tierra para protegerme. «Estoy segura», dije, subiendo al coche que nos llevaría a casa. «Soy tuya». Mientras el coche se alejaba de la acera, el brazo de Dominic alrededor de mis hombros y la lluvia golpeando un ritmo constante en el techo, supe que había cambiado un tipo de jaula por otra. Pero esta, forrada de seda y construida con devoción en lugar de miedo, era una que había elegido libremente. Y en esa elección, finalmente había encontrado la libertad. Fin.